A 1 año y 8 meses de su arribo, institucionalizaron el tiro suizo de la colonia San José. La primera comisión directiva estuvo constituida por los fundadores Antonio Müller, Juanjo Sebastián, Juan P. Fabre y Benjamín Duprat. Es una reliquia que heredamos de los abuelos gringos, que no alcanzó a 2 años de la fundación de la colonia San José, que ya lo organizaron, ¿no es cierto?, en forma organizada. Porque el tiro se tiraba mucho antes de 1859, pero no organizado, no instituciones, sino que en forma particular, así nomás, se juntaban a tirar y nada más. La práctica de este deporte era preferida en la Confederación Helvética y los acompañó a los países donde emigraron. En la Argentina, la Sociedad de Tiro de San José es precursora, anterior a las similares de San Carlos de Esperanza en Santa Fe y de la Capital Federal. Para confirmarla, o sea que el ejército lo dio como iniciado el 18 de marzo del 59, y después la Federación Argentina de Tiro, que actualmente está en vigencia, en los torneos nacionales que se disputaban acá en Buenos Aires, investigaron a ver en cada país cuándo se había empezado a tirar, y encontraron en el Perú uno que fue del 1860, un año después del de acá. Por eso la Federación confirmó que es decano de Sudamérica. Nuestro tiro es decano de Sudamérica. En 1898, durante una revuelta política en la provincia, uno de los sectores intentó tomar el edificio, pero fue repelido por los tiradores. Después de una mediación de Juan Meyer y luego de varias tentativas, los revoltosos se retiraron llevándose balas y armas, siendo denunciados al juzgado federal por robo a mano armada. Al ingresar al stand del tiro se lee: aquí se aprende a defender la patria. No son solo palabras. Siendo presidente el médico Luis Setur, se requiere el apoyo nacional para el mantenimiento local. Ponen aire fresco en las memorias, señalando que cuando la relación con el país vecino presagiaba un abismo, esta institución dio testimonio de su presencia con un contingente de 300 buenos tiradores dispuestos a respaldar la verdad argentina. Al desentenderse el gobierno nacional de la atención de los tiros federales, en la década de 1970, el Tiro Federal de San José, decano entre sus similares en América del Sur, continuó como persona jurídica, desarrollando su actividad deportiva, difundiendo el mejor de los deportes, dice Lisandro Setur, un veterano del fusil de estirpe saboyana, nacido en la colonia San José. Cuando yo me inicié,
había pared de través, no eran una pared recta como hay ahora, porque ahora está a 50 metros nomás, ¿no es cierto? Y antes iba a 300, y era difícil hacer una pared recta a 300 metros. Así que la pared estaban de través, distanciada con cierta inclinación para que cubra todo el espacio, ¿no es cierto? Había espaldones de tierra, que el que está en 300 metros, ese lo hicimos con mi padre, con 2 caballos y un sapo, lo hicimos de tierra. Y además en el campo de tiro cruzaban glacis de arena, ¿no? Una base de tierra abajo que se crecía el pasto, y después arriba arena suelta. ¿Quién recuerda el campeonato de Rosario en el que participaron 129 tiradores de todo el país? Representando entonces al tiro de San José, obtuvo 251 puntos, quebrando a uno del primero, que alcanzó 252. Año 1947. Oh, sorpresa de la sorpresa. Una mujer entrerriana cumple las condiciones reglamentarias de tiro que imponía el reglamento militar para los hombres. Adelaida M. de Canelo, representando al Tiro Federal de Paraná, cumple en su totalidad las condiciones reglamentarias de tiro, recibiendo de la dirección su libreta de tiro y una hermosa plaqueta de plata como premio estímulo a su dedicación y capacidad. A esta tiradora la conocimos luego en los grandes torneos provinciales y nacionales. La mujer del lugar estaba familiarizada con las armas. Aquí, el medio la impulsó a actualizar su manejo como una necesidad. En 1903, la mujer inicia su participación en los certámenes. Quien rompe esa hoja en blanco es Berta Sardú, una infaltable en las prácticas de los domingos en el polígono. ¿Quién era Berta Sardú de Rieter? Era una maestra muy culta, una docente extraordinaria de mucho valor, muy reconocida por la sociedad argentina, que se destacó especialmente en la docencia. Y tanto su familia como la de su esposo, Rieter, eran hogares muy cultos, personas de mucha cultura, de mucha preparación intelectual, especialmente mucha presencia en la sociedad sanjosecina y colonense. Bueno, ella empezó a ir al tiro y participó de los campeonatos juntamente con los varones, y se destacó en tiro a revólver. Tiraba muy bien y varios premios consiguió en este rubro. Ahora, mis alumnos preguntaban, ¿por qué usted fue a tirar? Voy a explicarlo, como lo hice otras veces. Resulta que en los certámenes nacionales había que participar con equipos de 3 tiradores, y en una oportunidad 2 del equipo se enfermaron y quedó uno solo, un brillante tirador, que al no tener compañeros no podía participar. Entonces el presidente del tiro, que en ese momento era Juan Alfonso Wetter, pensó, ¿quién puede formar parte de este equipo
para participar en un campeonato nacional. Y dijo, hay un gran tirador que es Pedro Cofí, y tiene una hermana llamada Rosa. ¿No será ella también buena tiradora? Rosa nunca había ido tampoco al tiro. Y también pensó en mis hermanos que eran buenos tiradores. Y Juan Alfonso dice, Celia puede ser también tiradora porque en la familia los hay. Y es así como nos fue a hablar una a una y nos convenció, porque nos pedía, por favor, es un favor para una institución, aunque a ustedes no les guste, nunca fueron al tiro, prueben que puede ser que sean buenas tiradoras. Y efectivamente nos probaron en el stand local. En aquella época los blancos eran de 12 zonas y se tiraba con fusil. Entonces nos enseñaron a manejar el fusil, nos enseñaron las posiciones, la postura y todas las partes que debe tener en cuenta un tirador. Y o por casualidad o por gracia o no sé por qué, tanto Rosita Cofí como yo tirábamos perfectamente bien. De 12 zonas hacíamos 11 y 12, 12 y 11, 11 y 12, 12 y 11. Entonces el presidente del tiro no dudó y dijo, bueno, ustedes por favor van a ir a Concordia junto con el otro tirador para formar el equipo que ha de competir en un evento nacional. Nosotros en verdad nos reíamos que vamos a ir a una competencia nacional, pero por atención y por solidaridad dijimos, bueno, vamos, y acompañamos al otro tirador que era Laurindo Cherfó, que era un buen tirador. Y así fue como debutamos en Concordia en una nacional. Cuando me tocó a mí tirar de pie, que es la posición más difícil, había tanta gente mirando detrás, la curiosidad de ver una mujer tirando, que verdaderamente temblé un poco. Y en vez de tirarle al centro, le tiraba a los extremos. Y entonces viene un soldado corriendo y me dice, dicen de la fosa donde estaban marcando, que debe tirar al centro, no a los extremos. Ah, sí, bueno, y entonces empecé a tirar bien. Y el otro caso interesante de este certamen nacional fue el de Rosita Cofí. En posición tendido, Rosita Cofí hizo el máximo puntaje de todo el campeonato. O sea, venció a aquellos tiradores olímpicos que llegaron de Helsinki, Europa, donde habían ido a participar en un campeonato internacional. Nadie podía creer que esta chica, en este momento muy joven, pequeñita, podía haber hecho semejante puntaje superior a los deportistas internacionales. Eso fue un batacazo, digamos, en el tiro. Por ejemplo, en Mendoza era un campeonato internacional muy, muy importante. Y por supuesto uno a veces pega bien y otras veces no tanto. Y yo estaba tirando en el stand de Mendoza y había tirado 2 tiros, siempre con fusil. Y uno de al lado, un joven de La Rioja, me dice, disculpe, usted está tirando en mi blanco y me está haciendo 12. ¿Lo puedo guardar para mí? Sí, cómo no, le digo, guárdeselo. Y entonces después él me tiró 2 en mi blanco, cosas que se hacen de escondidas, diríamos, para esquivar el yerro que habíamos cometido. Pero graciosísimo en ese sentido, porque es un hecho que dice a las claras lo que es el deporte. Uno puede equivocarse y puede también tirar bien. Hemos salido campeonas varias veces, no solamente en la provincia, sino también en otras localidades.
Por ejemplo, yo creo que el mayor mérito está en Elida Vallejos de Piusa, que fue segunda campeona nacional en Salta con un brillante puntaje. Después, como lo dije hoy, otras chicas también salieron en los juveniles con un importante puntaje y premios que son merecedores. Creo que hoy día también existen chicas, según veo en los periódicos, como Luisina Fabre, que está sacando un excelente puntaje en los concursos. Es que en el año 1968 el tiro se encontraba clausurado por el Ministerio de Guerra. En aquel entonces todos los tiros federales dependían del Ministerio de Guerra de la Nación. Nuestro tiro estaba clausurado de hacía ya unos años. Esa clausura trajo aparejado que en el campo de tiro se transformó prácticamente en un bosque, con una laguna en el medio, todo lo que había que limpiar para recuperar el campo de tiro, para volver a tirar como se hacía a 300 metros, 150, 200 y 300 metros con fusil, y recuperar las fosas respectivas para poder volver a la práctica del tiro. Fue una tarea muy difícil. Primero había que asumir la nueva comisión directiva y esa inquietud se la transmití a quienes me acompañaron, a Luis María Piusa, Toto, a Adalberto Bastián, Nené Bastián, que a su vez, después de cambiar unas ideas, decidimos hacernos cargo del tiro, sabiendo que la tarea que teníamos que desarrollar no era fácil. Invitamos a otros amigos como Mario Ávalo, a Pichón Bravo, por supuesto Leandro Setur, Jorge Reiber, y armamos la comisión donde yo fui presidente, Adalberto Bastián vicepresidente y Luis María Piusa tesorero, secretario Leandro Setur y los demás con el cargo de concejal. Pero estos fueron los cargos, pero hubo mucha gente que colaboró porque querían volver a tener que nuestro tiro esté funcionando, ese tiro que había dado tantas glorias a San José. Bueno, en ese entonces el intendente de San José era el doctor Augusto Fernando Banerio, que gracias a la colaboración, a la ayuda de él, pudimos comenzar a recuperar el campo de tiro. Acá debo señalar que en ese entonces Vialidad Provincial había mandado una máquina topadora para trabajar en la Municipalidad de San José, y entonces aprovechamos la coyuntura y fuimos a hablar con el doctor Banerio, reitero que era intendente, a las autoridades de vialidad para que dejen trabajar la máquina los días sábados y domingos en el tiro, haciéndonos cargo nosotros del combustible y de pagarle al maquinista. Gracias a esa máquina se pudo tirar todos los árboles, porque vuelvo a repetir, era un bosque, se tiraron todos los árboles abajo y se pudo hacer el movimiento de tierra necesario para tapar la laguna. Una vez que se logró eso, encaminamos la tarea de otra vez levantar los paredones. Esto demandó un buen tiempo. Lo primero que logramos la habilitación fue para reiniciar el tiro con carabina 22, no así con fusiles, porque había que hacer todos los paredones. Y a medida que se fueron haciendo los paredones, comenzamos la tramitación en el Ministerio de Guerra para lograr la habilitación del tiro. Esto tampoco fue fácil. Reitero, el tiro dependía del Ministerio de Guerra, de manera que teníamos que ir permanentemente, viajar a Buenos Aires, hablar con las autoridades respectivas, hasta que logramos una primera inspección que nos dio las pautas de cómo teníamos que seguir el trabajo, y así lo hicimos. Fue, repito, un trabajo bastante prolongado. Yo le diría que recién en el año 71 se puede lograr esta construcción que yo le estaba haciendo referencia. Y bueno, hasta que nos habilitaron el tiro para
en volver a iniciar la práctica con el fusil Mauser, es decir, a la distancia de 150, 200 y 300 metros. Aquella época eran épocas muy difíciles por la cuestión de los atentados, la guerrilla que había implantada en el país. Por lo tanto, cuando nos reintegraron los fusiles que estaban depositados en el Regimiento de Compresión del Uruguay, una vez que finalizaba la práctica de tiro los sábados a la tarde o los domingos, los cerrojos de los fusiles eran llevados al domicilio de algún integrante de la comisión directiva y los fusiles a otro lugar. Se sabe que si el fusil no tiene el cerrojo que le corresponde, no funciona. Eso lo hacíamos en forma muy cautelosa porque un fin de semana se llevaba al domicilio de uno de los integrantes de la comisión directiva, otra vez a otro, pero vuelvo a repetir, gracias a Dios se consiguió la habilitación del tiro y comenzamos nuevamente con la práctica del tiro. Y cuando se logra la habilitación, que fue en el mes de septiembre del año 72, tuvimos la visita a los hermanos Carrón, que los hermanos Carrón, todos conocidos acá en San José porque del cantón de Valais, trajeron como donación al tiro un trofeo que es la Copa Chanes, que es una réplica de lo que se disputa en el cantón de Valais, que es un trofeo muy apreciado que actualmente se sigue disputando en el tiro federal. Una vitrina habla por sí sola, desbordando premios y galardones. Encabeza la lista de ganadores de la CHAN, escoltado por Pedro Cofí. Guillermo Tell se sentiría bien representado por este caballero del fusil. Pero hay muchísimas cosas que nosotros le podríamos contar a aquellos dirigentes que pasamos tantos años. En mi caso, tuve 7 años de presidente y realmente se hicieron muchísimas cosas, algunas no tan bien, otras bien. Se reformó la institución, se reformaron los paredones, los parabalas, se empezó a practicar con aire comprimido, que en esa época todavía no se tiraba. Me acuerdo las primeras maquinitas de aire comprimido, que era una copia de las que habíamos visto en un campeonato y que René Joanás la fabricó, y así empezamos con 4 maquinitas. Hoy, gracias a Dios, nuestra institución está cada vez mejor, ya tiene 10 líneas de aire comprimido, más todas las líneas de carabina, más tiro práctico y fusil. O sea que realmente es muy interesante el progreso que ha tenido. Años muy difíciles, ser dirigente de una institución con tanto peso en lo social, con tanto peso en la historia, dificilísimo llevar adelante, porque una institución que requiere muchísimo esfuerzo de toda su gente, de los que son de la comisión, de los tiradores, de aquel día a día llegar a tratar de superarse a uno mismo, a los dirigentes que con muy poco en lo económico hacen un gran esfuerzo. Fue en el caso mío, fue en el caso de todos los presidentes que hicieron la institución, porque si no hoy no estaríamos festejando los 150 años.